Levítico capítulo 25 dice la parashá, y le habló Hashem a Moshe en el monte Sinaí, diciéndole, háblale a los Benei Israel y les dirás que cuando lleguen a la tierra que yo les doy, descansará la tierra un descanso sabático para Hashem. 6 años podrás sembrar tu campo y 6 años podrás podar tu viñedo y recolectarás su cosecha. Y en el año séptimo es un descanso completo, será para la tierra, un Shabbat para el Eterno. Tu campo no sembrarás y tu viñedo no podarás. Lo postrero de tu cosecha no cortarás y las uvas que habías apartado para ti no tomarás. Un año de descanso completo será para la tierra y será el producto sabático de la tierra para ustedes para alimentarse, para ti, para tu siervo y para tu sierva y para tu asalariado y para tu residente quien moren contigo, y para tu animal y para la bestia que está en tu tierra será todo su producto para alimentarse. Y contarás para ti 7 ciclos de años sabáticos, 7 años, 7 veces, y serán para ti los días de 7 años sabáticos, 49 años. Y harás sonar un sonido quebrado del shofar en el mes séptimo, en el 10º del mes, en el día de expiaciones harán sonar el shofar en toda la tierra. Y santificarán el 50º año y proclamarán emancipación en la tierra a todos sus habitantes. Yovel, jubileo será para ustedes, y harán regresar a cada hombre a su heredad y a cada hombre a su familia harán regresar. Yovel o jubileo será el 50º año para ustedes. No sembrarán y no cortarán lo postrero de la cosecha de él, no tomarán lo que habían apartado de la cosecha de él, pues jubileo es santo, será para ustedes. Del campo se alimentarán de su cosecha, y en el año del Yovel se retornará todo hombre a su heredad. Cuando realices una venta a tu semejante o realices una compra de mano de tu semejante, no afligirá al hombre a su hermano. Según el número de los años posteriores al Yovel, comprarás de tu compañero, de acuerdo al número de los años de cosechas te venderá. En proporción a la mayor parte de los años incrementará su precio, y en proporción a la menor parte de los años reducirá su precio, pues el número de cosechas te vende a ti. No afligirá al hombre a su semejante, y temerás a tu Elohim, pues Ani Hashem, yo soy Hashem, su Elohim. Cumplirán mis decretos y mis leyes guardarán y las cumplirán. Y entonces residirán en la tierra en seguridad. Y dará la tierra su fruto y comerán hasta saciarse y residirán en seguridad en ella. Y si dicen, ¿qué comeremos en el año séptimo? Pues he aquí que no sembraremos y no recolectaremos nuestra cosecha. Decretaré mi bendición para ustedes en el año sexto y brindará cosecha por 3 años. Y sembrarán en el año octavo, mas no comerán de la cosecha antigua hasta el año 9. Hasta que llegue su cosecha, comerán de la antigua. El verso 23 también señala un punto muy importante. La tierra, en este caso Eretz Israel, la tierra no venderán en perpetuidad porque mía es la tierra, pues peregrinos y residentes son ustedes delante de mí, y en toda la tierra de su heredad. Redención dispondrán para la tierra. Si se empobreciera tu hermano y vendiera parte de su heredad, vendrá su redentor más cercano y rescatará la venta de su hermano. Y si algún hombre no tiene redentor más, cuenta con medios y haya lo suficiente para rescatar, calculará los años de su venta y regresará el resto al hombre al que se lo había vendido, y regresará o retornará a su heredad. Mas si no tuviera los suficientes medios para pagarle, entonces permanecerá su venta en posesión de su comprador hasta el año del Yovel, y saldrá en el Yovel retornando a su heredad. Amén. Aquí podemos ver cómo todos los tienen lo que tiene que ver con la tierra, que no le pertenece para venta a nadie, sino es del Eterno y suya es, tiene que regresar a él siempre. Y toda esta parashá Bejar nos habla acerca del Yovel, de las Shemitás,
la tierra debe guardar reposo al Eterno. Y aquí tenemos el ejemplo de la Shemitah y del Yobel. Y tanto la Shemitah como el Yobel y el conteo del Omer, el Sefirat HaOmer, tienen conceptos de descanso, de Shabbat. Su meta o propósito es llegar al descanso final o al Shabbat, que es la meta de toda la semana, llegar al descanso para poder así ser partícipes del descanso que el Eterno quiere darle no solamente a la tierra, sino al individuo. Y algunos dicen que el concepto Shabbat o descanso es en sí un verbo, el verbo descansar, pero más que descansar, este verbo tiene una connotación de dejar de. Más que de descansar, significa dejar libre o dejar de tomar posesión de algo que no te pertenece. Y en este caso, el Shabbat, así como el conteo del Omer, la Shemitah y el Yobel, tienen el propósito de que nosotros dejemos de pensar o dejemos de comportarnos de la manera en que creemos que es nuestro la semana, o que es nuestro el conteo del Omer, o que es nuestra la Shemitah, o que es nuestra el Yobel, sino que tenemos que aprender que el Eterno nos lo presta con un propósito, pero nosotros tenemos que regresarle al Eterno al final, ya sea de la semana, en el Shabbat, lo que le pertenece a Él, o regresarle a Él en el conteo del Omer, encontrarnos con Él listos para recibir la Torah en el monte Sinaí, o el concepto de Shemitah, que viene en la parte intermedia. La Shemitah es una semana de años, y en este caso el séptimo año es Shemitah. Y en el caso del Yobel son 7 Shemitahs, 7 conteos de 7 años, 7 por 7, 49, y al siguiente es jubileo. Y como dice la Torá, el jubileo es cuando se suena el shofar. El shofar de Yom Kippur es un concepto que vamos a ver al final de la parashá, sumamente importante porque tiene que ver con la segunda venida del Mesías y tiene que ver con la proclamación del año de la libertad del Eterno. Entonces, todos estos conceptos de contar, conteo, contar, dice en una de sus cartas el Rav Shaul, cuentan los días, los meses y los años. Es una de las cosas que el pueblo de Israel tenemos. Tenemos que aprender a contar los días. Es lo único que se nos permite contar. Y cuando nosotros podemos contar, sabemos que tiene un propósito o una meta. Voy a ir a la siguiente, pero antes de ir a la siguiente lámina, nada más quiero enfatizar que el Eterno, por ejemplo, en el Shabbat, en el día sexto, nos da suficiente alimento para el día 6 y para el día 7. En el Shemitah, en el año sexto, el Eterno nos da suficiente para poder descansar la tierra y la familia en la Shemitah. Y de igual manera, en el Yobel, en el sexto periodo de 7 años, el Eterno da suficiente para que podamos tener alimento en el Yobel. Y dice el Eterno, tendrá suficiente para desde el año, en este caso, sexto, para que comas todo el 7, y cuando empieces a cosechar el inicio de la nueva semana, no vas a poder comer el que va a estar viniendo a ti, porque todavía va a estar comiendo de la grande bendición que yo te voy a dar. Esta parashá y estos conceptos de descanso o de dejar lo que no nos pertenece es una de las grandes pruebas de que la Torá es escrita por el Eterno. Porque ¿qué persona o qué secta va a estarle diciendo a la comunidad que 3 veces al año subirán todos los varones en todo el territorio de Israel a adorar a la santa ciudad de Jerusalén? ¿Qué padre de familia va a dejar a su familia y a todas sus posesiones para ir a cumplir con un mandamiento? Si esto fuera creación de un hombre, aquel que creó esto y su familia tendrían algún día también que dejar sin protección su familia y sus posesiones para subir y cumplir el mandamiento. Entonces, esta es una de las garantías
que el Eterno da al pueblo de Israel, que si obedecemos sus mandamientos, estaremos en seguridad y nadie vendrá a tocar nuestras propiedades. Es como cuando salimos de Egipto, en la Haggadá dice que dejamos la puerta abierta la noche de Pesaj, porque en esa noche es la noche de seguridad. Nada nos puede pasar y nadie nos puede tocar. De igual manera, cuando hacemos Shabbat, abrimos la puerta para darle la bienvenida al Shabbat y decimos, Boai Kala, bienvenida novia, bienvenida novia. Podemos abrir la puerta con toda confianza porque el Eterno es nuestro protector. Y de igual manera, en los 3 festivales de ascenso que le llamamos Shlosh Regalim, podemos ascender sin ningún temor. De igual manera, cuando el Eterno nos dice que dejemos descansar la tierra, el Eterno dice, yo mismo voy a proveer suficiente para los años que no vas a estar haciendo producción. ¿Y qué persona puede hacer eso? Es como irse a la quiebra totalmente. Una compañía que diga, no voy a estar vendiendo nada, todo lo voy a regalar durante un año y el Eterno me va a bendecir. Nadie hace eso en lo secular, pero el Eterno hace eso en la tierra de Israel para garantizarle al pueblo que Él tiene control de todas las cosas. Bendito sea su nombre. Y el pecado también viene en múltiplos de 7. En los 7 ciclos de degradación que el pecado trae sobre los individuos es, número 1, cuando no estudiamos la Torá, en otras palabras, quedarnos sin entendimiento. Cuando no nos interesa la sabiduría de lo alto, la palabra que sale de la boca de nuestro Padre o de su enviado, nuestro amado Mesías, cuando nosotros no ponemos atención a lo que Él nos da, entonces nos quedamos como sin entendimiento, sin da'at. En el hebreo es da'at, entendimiento. Número 2, no cumplir con los mandamientos. También es uno de las espirales de degradación del ser humano cuando desechamos los mandamientos del Eterno. Podemos cumplirlos, pero no queremos hacerlos. Número 3, cuando rechazamos a quienes sí los guardan. Cuando uno hace mofa o critica a otros que hacen el esfuerzo por sí guardar los mandamientos. Si alguna familia come kosher, yo no lo quiero hacer y me burlo de ellos, entonces ya estoy en una espiral de degradación delante del Eterno. Cuando alguien usa kippah y yo no uso y me mofo de ellos, o digo, ¿para qué haces eso? Al contrario, lo bueno es que está esforzándose en cumplir los mandamientos. Y número 4, desechar a los sabios de Israel. Este punto es muy común en estos días, que hoy en día, desgraciadamente, muchas personas sienten que saben más que el pueblo de Israel y hacen a un lado los consejos de los sabios de Israel. Esto no es propio hacerlo porque el Eterno ha puesto a un cuerpo de hombres llenos de da'at, de entendimiento, para que puedan enseñarnos los secretos de la santa y bendita Torah. Número 5, cuando no dejamos que otros guarden los mandamientos, cuando le estorbamos a alguien para que cumpla un mandamiento, eso no es agradable delante del Eterno. Al contrario, debemos apoyar y ayudar a los que sí guardan los mandamientos. Número 6, negar la validez de los mandamientos. Cuando hablamos o pensamos o le aconsejamos a alguien que tal o tal mandamiento no me va a servir a mí en mi vida o para qué hago esto, cuando estoy negando la eficacia y la bendición que hay detrás de la obediencia de los mandamientos, es también una de las maneras de perder mi entendimiento delante del Eterno. Y número 7, negar que el Eterno tiene dominio sobre toda su creación. En otras palabras, el Eterno dice, por ejemplo, nuestro padre Abraham le llamó Adón. Él es el primero que le llamó Adón Olam, Señor del universo. ¿Por qué? Porque en su señorío, en su Adoniut, el Eterno suple todo lo necesario para su creación, para sus hijos. Y hoy en día mucha gente vive en temor. Mucha gente quiere hacer bunkers, mucha gente quiere hacer, no es malo hacer comunidades, es bueno hacer comunidades, pero no lo hacemos con alegría y con gozo de corazón por cumplir los mandamientos. Muchas veces es por el temor a que el mundo se va a acabar o que el gobierno va a secularizar, que no voy a ser yo libre para adorar a mi Señor, a mi Creador, bendito sea su nombre. Y la gente vive en este temor de decir,
quiero aislarme de toda maldad. El mismo Mesías dice, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Puedo vivir en el mundo y reconocer que el Señor es creador de todas las cosas y que no cae un cabello de mi cabeza ni una hoja de un árbol sin que Él tenga control de eso. Cuando yo niego que el Eterno tiene dominio sobre su creación, es una manera de perder entendimiento o de entender que Él es el Señor del universo. Entonces tenemos que tener cuidado también porque así como las bendiciones vienen en conjuntos de 7, como es la Shemitah, el Shabbat, el Yovel, perdón, o el Sefirat HaOmer, así también la denigración del ser humano y de la creación del universo viene también en múltiplos de 7. El conteo. Nunca debemos contar al pueblo de Israel. El rey David sabe perfectamente los riesgos de poder entrar en el error de contar. No, el Eterno no quiere que contemos a las personas. Nunca contamos al pueblo de Israel. Contamos días, contamos semanas, contamos los años con meta de llegar a la libertad, con meta de llegar al descanso, al Yovel, a la plenitud, a la liberación. Y solamente la esclavitud y los esclavos se pueden contar, porque para la mente de los que someten a otros a esclavitud, el esclavo no tiene no tiene nada que perder. Un esclavo no es dueño de sí mismo. No podemos decirle a un esclavo qué bien luces hoy, tu ropa es hermosa, tu sonrisa es muy bonita. Las cualidades de un esclavo nadie las puede notar, porque ¿a quién le importa lo que otra persona está denigrando a otra? Y por eso las personas en cuanto a la esclavitud cuentan, dice, este está fuerte, este está sano, este lo puede usar para esto lo puede usar para aquello. Incluso cuando nosotros queremos mostrarle a otros lo que tenemos, queremos que los otros noten que tengo algo que ellos no tienen. Y es una manera de ser esclavo de que los demás piensen de mí. Y cuando yo quiero que los demás noten o cuenten lo que hay en mí, entonces estoy haciéndome esclavo de los hombres o haciéndome esclavo de mi comunidad o esclavo de este mundo. Y el Eterno no quiere que seamos esclavos. El propósito de Shabbat es descansar. El propósito de Shavuot es recibir el Ruach HaKodesh y la santa y bendita Torah, ser libres. El propósito del Yovel y de la Shemitah es recibir la plenitud del Eterno, bendito sea su nombre. Entonces, cuando uno se sujeta al conteo, al escrutinio de los demás, es lo que el enemigo hace. El enemigo cuenta con cuántas personas, valga la redundancia, él ha engañado para hacerlos vivir en miseria. Y él puede contar la denigración del carácter de las personas. Así es de que solamente la esclavitud y los esclavos se pueden contar porque no tienen cualidades. A nadie le importa lo que tenga o deje de tener esa persona. Pero el pueblo de Israel está lleno de cualidades, lleno de bendiciones, lleno de la plenitud de que, como decimos en el Salmo 145, abres tu mano y satisfaces el deseo de cada ser viviente. El pueblo de Israel es imposible contarlos, porque aunque somos muchos, la suma total de las partes es superior a las partes mismas, porque la suma total está fundamentada en el amor y en la misericordia que el Eterno tiene para con el pueblo de Israel. Y cuando uno cuenta para organizar, para cuantificar. Y aunque el pueblo de Israel no puede contarse, sin embargo, se puede categorizar. Son 12 tribus, no sabemos cuántos hay en cada tribu, pero sabemos que la tribu tal tiene el color de su bandera tal, y la cualidad de esa tribu es el estudio o el apoyar, en el caso de Isaacar, a los de Zebulón a Isaacar, perdón, etcétera, etcétera. Entonces, no podemos contar las personas, pero se puede organizar o cuantificar. El ojo humano no puede ver las cualidades. Cuando ponemos delante de nuestros ojos un conjunto de manzanas o de lápices, botellas de agua, etcétera, nuestro ojo puede posiblemente contar 5, 6, 8, 10 unidades, pero ya cuando nos ponen un montón de cosas enfrente, el ojo no puede contar. Ya se le dificulta poder categorizar o estar contando. El ojo está muy limitado. El ojo humano no puede ver las cualidades
y las cualidades de la personalidad, del alma de cada individuo, el ojo no las puede notar. No sabemos lo que a esa persona, a ese hermano o a esa hermana, no sabemos lo que le costó poder ser una persona que es llena de bondad. Tal vez antes no era bondadosa, pero a través de los mandamientos del Eterno, a través de la misericordia de nuestro Padre, bendito sea su nombre, por medio de la obra de redención del Mesías, tal vez esa mujer ahora es sumamente bondadosa. Y nuestro ojo ve que es bondadosa, ve la cualidad, pero nuestro ojo no puede contar todo lo que ella vivió para llegar a esa cualidad. Entonces, el ojo muy limitadamente ve las cualidades en el rostro de las personas. Podemos ver la cualidad de paz, la cualidad de bondad, la misericordia en otras personas, pero no sabemos contar cuántos días y cuánto esfuerzo le llegó a esa persona, tuvo que hacer para llegar a esa cualidad. Entonces, el ojo humano está muy limitado, no puede ver cantidades, puede ver cualidades, pero muy limitadas. El ojo humano es muy limitado. Knesset Israel o la comunidad de Israel está formado de partes, de tribus, pero la totalidad de las tribus, la suma de las tribus de Israel es mayor que las partes mismas. ¿Por qué? Porque el Eterno está detrás de todo el pueblo de Israel, porque vivimos por su misericordia, nos alimentamos, respiramos, porque en Él nos movemos, y porque por Él somos lo que somos cada día. Entonces, la suma de todo lo que sucede dentro de la comunidad de Israel son milagros incontables a diario. Todos los días, decimos en el Sidur, renuevas a diario la obra de la creación. ¿Qué creador puede hacer eso para sus criaturas? Solamente el Santo, bendito es Él. El Elohim de Israel es el único que puede hacer cosas de esta magnitud. Cuando nosotros entendemos eso, sabemos que estamos muy limitados y no podemos ver más allá de lo que el ojo no puede discernir. No podemos contar al pueblo de Israel. Nadie puede ver las cualidades de las personas, su esencia, lo que son en lo más profundo. Solamente el Mesías puede ver más allá. Él conoce el corazón y la mente y los pensamientos de cada persona. Pero ni un profeta aquí en la tierra, en tiempos cuando hubo profecía, podía ver lo que había dentro del hombre. Tenemos el ejemplo del profeta Samuel, que cuando andaba Saúl buscando los asnos en el monte, se encontró y le dice, ando buscando al vidente. Y el profeta Samuel se presenta adelante y dice, yo soy el vidente. Y el Eterno dice, ¿de verdad eres el vidente? En uno de los midrashes dice, el Eterno puso a prueba al que se proclamó a sí mismo al vidente y le dijo, vamos a ver si en realidad puedes ver como dices que ves. Y lo mandó a la casa de Isaí. Y dice, me he preparado un rey para Israel de entre los hijos de Isaí. Y cuando Isaí le fue presentando a cada uno de sus 7 hijos, el Eterno le dice, esto no es, este no es, este es alto, este es de hermoso parecer, este es fuerte, pero no es el que yo he elegido. Y cuando pregunta el vidente, profeta Samuel, el Nabí, que no podía ver, él dice que podía ver, en realidad no podía ver, y pregunta, ¿tienes más hijos? Porque ninguno de estos es. He aquí, entró el octavo. Como dice la escritura, dice de pelirrojo, de hermoso parecer y de ojos que tienen el color de todos los ojos de la humanidad. Su mirada del rey David, como ninguna mirada de la que hay en este mundo. Cuando el aceite que estaba en el cuerno sintió la presencia de este joven que entró a donde estaban ellos, entonces comenzó a hervir y a formarse cristales y a formarse adentro del aceite, se formaban como cristales, como piedras preciosas, cuando el aceite no podía esperar el momento en que fuera derramado sobre la cabeza de David. David es el número 8. El número 8 va por encima de la perfección de este mundo. Todo en este mundo la perfección es el 7. El 8 es superior al 7. Es similar al 50. El 50 es después del 49. 7 por 7, 49. E inmediatamente viene el 50. 50 y 8 son similares. El carácter del rey David tiene que ver con arriba de lo común, arriba de lo que es perfecto en este mundo. Entonces, en este mundo presente, en el Olam Hasé, solo podemos contar hacia el Sinaí, hacia el 50.
Llegar a la meta es obtener una neshama, un alma, un espíritu que ha sido redimido. Antes de que el ser humano pecara en el huerto del Edén, el primer hombre y la primera mujer, ellos podían ver con ojos espirituales. Ahora nuestros ojos están limitados, no podemos ver. Los que practican actos asombrosos con sus manos dicen, la mano es más rápida que el ojo. Y por eso pueden hacer cosas asombrosas porque el ojo es muy lento, el ojo está limitado. Pero en tiempo del huerto del Edén, Adán y Eva, la primer pareja, ellos no veían con el ojo físico, veían con el ojo espiritual. No podían estar, no estaban nada más limitados a poder lo que el ojo ve y puede contar. En aquel tiempo podían ver más allá. Podía ver él la profundidad del alma de ella y ella podía verse en él. Había una perfección en la mirada, en el valor espiritual que había en la primer pareja. Hoy en día el ser humano no puede. El valor numérico de la palabra mar o océano es yam. Y yam es la yud y la mem. La yud representa el número 10 y la mem el 40 y nos da un total de 50. Un mar es inmenso. Cuando el Eterno, antes de que separara el firmamento, las aguas del cielo con las aguas de la tierra se unían. Lo único que se veía era el azul turquesa, como el azul de los tzitzits. Y era inmensa. Lo que podían ver no asombraba al ojo, porque ellos podían ver con los ojos de su espíritu y con los ojos de su alma. Pero cuando ellos pecaron, después el Eterno tuvo que hacer separación entre el azul del cielo y el azul que está abajo. Y nadie en este mundo podemos ver más allá del azul que está en el cielo y nadie podemos ver abajo de los océanos. Abajo de los océanos hay ríos, hay corrientes de agua, hay volcanes, hay criaturas que jamás hemos visto en toda nuestra vida. Arriba del cielo, ¿quién puede ver lo que hay arriba en el cielo? Los hombres gastan grande cantidad de dinero para poder ir al espacio y poder ver lo que el ojo humano aquí no puede ver. Nadie podemos ver más allá de lo azul que está arriba, ni abajo de lo azul que está en el mar. Pero el número del mar, el valor numérico de la palabra yam o mar o océano es 50. 50 es sinónimo de plenitud, de algo muy vasto, de algo muy grande. El Eterno le dijo a nuestro padre Abraham, mira a las estrellas. Si las puedes contar, tu descendencia va a ser como las estrellas del cielo o como la arena que está en el mar. No podemos ver más allá de lo azul del cielo, pero el Eterno dice, puedes ver las estrellas y tal vez en lo limitante de tu mirada o de tu ojo, puedes comenzar a contar cuántas estrellas hay. Si tienes el tiempo, tu descendencia va a ser mayor que ella. Puedes ver los granos de la arena que están en el mar y tal vez puedas tener el tiempo de contarlos. Tu descendencia va a ser mayor que ella. En otras palabras, lo limitado del ojo no tiene límite para la obra de redención del Mesías. Solamente el Eterno puede ver más allá de lo que su amado Hijo iba a venir a hacer con el ser humano, a redimir el alma y la mirada de aquel que había degradado por medio del pecado su vida. Todos nosotros, el pecado entró al mundo y con él entró la muerte. De esta manera podemos entender que solamente el Mesías puede ejercer poder sobre el mar. Él caminó encima del mar y él fue llevado por unas nubes hacia el cielo. Él ejerce poder en el mar y ejerce poder en el cielo. Está sentado a la diestra del Padre. Solamente él tiene la autoridad de poder ver lo que el ser humano no puede ver. Solamente él puede contar lo incontable. Él puede saber cuál es la descendencia de Abraham por medio de la fe que Abraham ejerció en el Mesías, y el Mesías puede ver más allá de lo que Abraham no veía. Y nosotros somos el producto de esa fe de nuestro padre Abraham. Valemos más que las estrellas tal vez, o que un grano de arena que está en el mar, pero valemos solamente por la obra de redención del Mesías que hizo con el pueblo de Israel. ¿Cómo poder contar a un pueblo con estas cualidades? ¿Cómo poder contar a un pueblo que fue comprado con precio de sangre, pero no con sangre ni con dinero de este mundo, sino con la sangre, dice la Escritura, de un cordero sin mancha y sin arruga, una sangre perfecta, una sangre santa, una sangre que no podríamos entender en este mundo la cualidad de la obra de redención del Mesías. Solamente el Mesías puede ver las cualidades de las almas que hemos creído en él y les dice, no salgan de Jerusalén,
hasta que sean llenos de poder de lo alto. Sus cualidades se van a incrementar porque van a ser llenos del Ruach HaKodesh. No solamente tendrás mandamientos para poder crear mundos de verdad, mundos de gracia, mundos de paz. No solamente puedes crear una atmósfera satisfactoria para ti y para tu familia y para tu comunidad, sino que el pueblo de Israel es luz para las naciones. El Eterno no solamente nos limita a eso, sino que envía al Mesías y dice, no solamente a través de la Torá vas a ser de bendición, sino que a través del Ruach HaKodesh tus cualidades se van a incrementar y vas a poder ser como el Mesías es. En parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, en realidad conoceremos la grandeza de esta gracia que ha sido derramada sobre nosotros. Así en la Shemitah, el propósito es que la Neshama y la tierra descansen y se complementen. Que podamos decir, el Mesías nos ama, el Mesías nos redime y la tierra, hasta este día, dice la Escritura, gime aún por que se manifieste la redención de todos los israelitas, de todas las almas del pueblo de Israel. Nuestra meta es, por lo tanto, llegar al 50. ¿Recuerdan ustedes cuál es la letra que representa el número 50? La Nun. La letra Nun representa el número 50. Y el libro de Eclesiastés dice, el sol sale y el sol se pone, y con deseo retorna a su lugar donde vuelve a nacer. Eclesiastés 1:5. Un Midrash nos dice que cuando el Eterno creó el universo, creó al sol y la luna luna comenzó a sentir un problema. Le dio celo, quiná, le dio celo del sol. Y le hizo una pregunta al Eterno y le dijo, Señor del universo, ¿cómo pueden dos reyes ponerse una misma corona? Y el Señor del universo, como diciendo, ¿de qué estás hablando? Y la luna diciendo, somos dos grandes astros, los dos tenemos el mismo poder. ¿Cómo podemos los dos enseñorearnos sobre tu creación? Y por causa de pensar más de sí mismo de lo que debería de pensar la luna, el Eterno la decreció, le quitó poder y autoridad a la luna y al sol lo dejó con su resplandor. Y de esa manera, hasta hoy en día, la luna ha sido decrecida. La luna representa el aspecto femenino, representa la comunidad de Israel, a Klal Israel. El sol representa al Mesías. La misma escritura nos dice en el libro de Malaquías, he aquí, mas a los que creen en mi nombre les resplandecerá el sol de justicia. El Mesías representa el sol de justicia. Y Eclesiastés 1:5 nos dice que un sol sale y se pone y luego vuelve a nacer el sol. Los sabios de Israel, en cuanto a este versículo, nos dicen que cuando el Eterno quita un sol, ya tiene otro listo para que vuelva a salir. Y cuando nuestro maestro Moshe iba a fallecer o a dormir o iba a ser llevado por el Eterno ya ha preparado a Yehoshua, hijo de Nun, Yehoshua el hijo de la letra N o de la Nun, Yehoshua el que llega al número 50. Y Yehoshua, cuando estaba delante de Moshe y Moshe estaba en su lecho de muerte, dice el Midrash que Yehoshua vino con su maestro y Moshe le preguntó, ha llegado el momento de partir. Le pregunta, ¿hay algo en lo que te pueda ayudar antes de que el Eterno me lleve y me recoja de este mundo? Y Yehoshua, al igual que la luna, al inicio de la creación, dice, Señor, maestro, ¿acaso me ha apartado de ti alguno de los días de mi vida? ¿No escribiste tú mismo en la Torá que aquel joven Yehoshua siempre estaba a la puerta del tabernáculo sirviendo a Moshe? ¿Qué pregunta me estás haciendo? ¿Cómo es que si tengo alguna duda o alguna pregunta, todo lo que tú sabes me lo has enseñado? Moshe, nuestro maestro, llegó al nivel número 49 de conocimiento, pero el nivel 50 se alejó de él. Moshe no pudo llegar al número 50 porque
no es posible que el ser humano entienda la esencia del Eterno en este mundo, porque no podemos ser uno con Él, sino por medio del Mesías. Pero en aquel tiempo, la luna en este caso se sintió mayor que el sol, y Yehoshua se sintió igual o mejor que Moshe. Y la escritura dice, bástele al alumno ser al menos igual que su maestro, pero no piense que es más que su maestro. Y Yehoshua pensó que era igual o mayor que Moshe Rabbeinu, y Moshe nunca llegó al nivel 50 de conocimiento, de sabiduría, de entendimiento. Y de esta manera, Yehoshua fue degradado. Y cuando Yehoshua pensó más de sí mismo, dicen los sabios de Israel en un midrash, que cuando él pensó más de sí mismo, entonces inmediatamente el Eterno permitió que olvidara 300 halakots y que le sobrevinieran 700 dudas. Que una persona tenga el nivel 49 igual que Moshe y de repente olvide toda la halaká. Un israelita, un judío observante de la Torá, es imposible que pueda vivir sin halaká, porque sin halaká podemos leer la escritura, pero no la podemos interpretar. No sabríamos cómo lavarnos las manos, cómo encender las luces, cómo hacer el halá. No sabríamos cómo guardar los mandamientos sin halaká. Y desgraciadamente Yehoshua vino sobre él esta desgracia, perder en su mente 300 halakás y que te sobrevengan 700 dudas es como perder todo el entendimiento. Que en lugar de ser grande sabio, llegues a ser un ignorante de las cosas santas. Y cuando él se dio cuenta que no podía ya meditar en la Torá y que no podía razonar los mandamientos de la Torá, volteó con Moshe para preguntarle, y Moshe, el Eterno, ya se lo había llevado. Ya no podía ayudarlo Moshe. Y fue denigrado de esta manera Yehoshua ben Nun, Yehoshua el hijo de Nun, o el hijo de Ben Nun, ahí puse con letras negritas, Ben Nun, si lo juntamos, hijo de Nun, nos da la palabra Bina, Bina, conocimiento, Bina. Se supone que Yehoshua, el mayor estudiante de Moshe Rabbeinu, que su nombre es como el del Mesías, Yeshua, su nombre era Joshea, y la Yud fue puesta en él precisamente para ayudarle a llegar al número 50, pero no pudo llegar al número 50 por su actitud y fue degradado, porque en lugar de humillarse, se exaltó delante de su maestro. Y de esta manera, el que se supone que iba a llegar al número 50, se degradó grandemente y perdió su entendimiento. La letra Nun es la que representa el número 50. Yehoshua perdió su conocimiento de la halajá. Durante años me preguntaba, ¿por qué razón la letra Nun no viene en el acróstico del Salmo 145? ¿Por qué no viene la letra Nun? ¿Por qué no viene el significado o la cúspide del entendimiento? Bina, Nun. ¿Por qué no viene la Nun en el Salmo 145? Y el Salmo 145 dice Ashrei, bienaventurados. Es la parte central de Pesukei de Simra. Y los sabios de Israel dicen, puedes dejar de leer varios salmos que vienen en este conjunto, en este encadenamiento de oraciones y de salmos que se llama Pesukei de Simra, pero no puedes dejar de hacer el inicio, el final de la oración, que las dos tienen 15 exaltaciones. Al inicio exaltamos al Eterno 15 veces y al final de Pesukei de Simra reconocemos 15 veces su grandeza. Y dicen, y en medio viene el Salmo 145. Tampoco puedes dejar de orar eso cuando estás haciendo tus oraciones diarias. Mínimo, tienes que hacer las oraciones del Shema con lo que acompaña y rodea el Shema, que está rodeado de amor. Shema, antes viene una oración que empieza con amor y después viene otra que también empieza con amor. Tienes que hacer el Shema con lo que le rodea, Pesukei de Simra, con su inicio, con su final y con su centro. Pero la parte central de Pesukei de Simra, si es el Salmo 145, y la parte central del Salmo 145, la letra Nun, y la letra Nun representa conocimiento, o Bina, representa al Mesías. ¿Por qué no viene la Nun en el Salmo 145 que dice bienaventurados, Ashrei? Porque nuestra bienaventuranza no es completa hasta que el Mesías venga y restaure todas las cosas. Por eso el Salmo
145, no podemos disfrutar de la plenitud de ese salmo que nos dice, abres tu mano y satisfaces todas nuestras necesidades. No están nuestras necesidades completamente satisfechas hasta la venida del Mesías, cuando suene el shofar del Yobel. Y de esta manera podemos entender que el nivel número 50 o la Nun pudo haber estado en manos de Yehoshua y él pudo haber llegado al nivel 50, establecer a las tribus dentro del territorio de Eret Israel, construir el santuario y permitir que el reino fuera instituido en su tiempo. Desgraciadamente no fue así. Y el libro de los Hebreos dice, porque no les dio Yehoshua el descanso. Porque si les hubiera dado Yehoshua el descanso, no estaría hablando la Escritura acerca de otro descanso. Queda, por lo tanto, otro descanso, otro Shabbat, otro Yobel, otra Shemitah para el pueblo de Israel. Bina. Tenemos aquí que las primeras 3 representan de las 10 atributos que el Eterno nos enseña en sus conceptos más profundos de la Escritura. Las primeras 3 representan la corona, representan a las 300 halakás que Yehoshua olvidó. Yehoshua perdió Hakma, sabiduría, Bina, conocimiento, y Da'at, entendimiento. Y no solamente eso, le sobrevinieron 700 dudas. Las últimas 7, que son Gesed, que significa gracia, Geburah, poder, Teferet, Nesach, Hod, Yesod, y la última que es Malkut o reino. Estas 7 últimas también le vinieron dudas acerca de ellas a Yehoshua. En otras palabras, si le preguntásemos a cualquier rabino especialista en Kabbalah o en misticismo, ¿cómo sería su vida si usted no tuviera Hakma, ni Bina, ni Da'at, ni Gesed, ni Geburah, Teferet, Nesach, Hod, Yesod o Malkut? ¿Cuál sería su respuesta de él? O sea, ¿qué sería de mí sin poder discernir la misericordia del Eterno, ni percibir lo que él nos enseña a través de su santa y bendita Torah? El libro de Romanos, capítulo 10, en el verso 2, voy a intentarle leerlo de aquí de la Escritura, pero es un versículo que toda mi vida me ha impactado. Desde que me regalaron mi primer Biblia y comencé a leer el libro de los Hebreos, que ha sido uno de mis favoritos en cuanto a meditación, entendimiento, etcétera, etcétera. El libro de los Romanos, en su capítulo 10, comienza a decir Rab Shaul: hermanos, ciertamente la voluntad de mi corazón y mi oración al Eterno acerca de Israel es para salvación, es para Yeshua. Porque yo les doy testimonio de que tienen quina, tienen celo del Eterno, así como la luna tuvo celo del sol, tiene quina. El pueblo de Israel tienen celo, tienen amor, tienen respeto por las cosas santas, pero no conforme a ciencia. No tienen da'at, tienen celo del Eterno, pero no han llegado al nivel 50. Están igual que Yehoshua. Perdón, estamos igual que Yehoshua. Y hoy en esta tarde, mientras meditaba en estos versículos, caí en cuenta que cuando queremos hablar del pueblo de Israel, a veces consciente o inconscientemente hay una medida de antisemitismo en nosotros, porque aunque decimos conocer al Mesías, pensamos que somos mejores que el pueblo de Israel. Pero cuando entendemos que si somos israelitas y que en el siglo I no existía ninguna religión, no existía el catolicismo, testigos de Jehová, mormones, iglesias adventistas, etcétera, etcétera, solamente había el judaísmo del siglo I. Y si trato de identificarme con los escritos de Pablo, en este caso la carta a los Romanos, Corintios, Gálatas, etcétera, los libros de los Salmos, el Mesías que le habla a los de Emaús y les dice, y abriéndoles las escrituras, comenzando desde el Tanakh, que es la Torá, los profetas y los Salmos, les abrió el entendimiento. En ese tiempo no había Nuevo Testamento. Se puede abrir el entendimiento, se puede enseñar Da'at a la comunidad de Israel sin tener el Nuevo Testamento. Y muchas veces caemos en el error de decir que porque conocemos a Yeshua, somos mejores. Y pregunto, ¿tenemos el Da'at, el entendimiento del Altísimo hoy en día, aunque conocemos a Yeshua?
La Escritura dice que el amor del Eterno ha sido derramado en nuestros corazones. Pero para poder nosotros tener entendimiento, da'at, bina, conocimiento, sabiduría, tendríamos que conocer los secretos del Altísimo. Balaam es el único que dice la Escritura que él conocía la mente de Elión, del Eterno, bendito sea su nombre. Y aunque decía conocer la mente o los secretos del Eterno, sin embargo sus pensamientos eran perversos. Para poder nosotros llegar al nivel de entendimiento como el Mesías quiere que tengamos, tendríamos que tener esa sabiduría que viene de lo alto, como dice la Escritura, no la sabiduría que es de este mundo, que es animal, terrenal y diabólica, sino que tenemos que tener la sabiduría, la Hakmah, la que viene de lo alto, la cual es, se me fueron las características, la sabiduría que viene de lo alto, la cual es pura, santa, llena de buenas obras, etcétera, etcétera. Entonces, la sabiduría que ahora es entregada a nosotros por medio de Yeshua HaMashiach nos tiene que hacer personas o individuos, miembros de la comunidad de Israel, que anhelamos llegar al nivel de Nanún, del Da'at, que el entendimiento de los creyentes en Yeshua HaMashiach por medio de la Torah y de las cartas apostólicas, podamos, a través de toda esta ayuda que el Eterno ha dejado para nosotros, escalar los niveles de sabiduría y de entendimiento que Él ha dejado para que nosotros, aunque no somos de este mundo, estamos en el mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Yehoshua ben Nun, o Yehoshua Bina, o el que tiene entendimiento, o debió haber tenido entendimiento. De abajo, de Malkut, hacia arriba, si contamos, si podemos ver, Malkut es el número 10. Si contamos de abajo hacia arriba, Malkut, Yesod, Hod, Nesach, Teferet, Geburah, Gesed, el octavo es Da'at. De abajo hacia arriba, entendimiento es el número 8. De abajo, Malkut hacia arriba, Bina es la cualidad número 8. En este contexto, el 8 es igual que el 50, porque después de 7 viene el 8. Y después de 7 por 7, que es el conteo del Omer, para llegar al monte Sinaí, etcétera, etcétera, o la plenitud de llegar al Yovel, cuando todo es perdonado, cuando todo es entregado al Eterno, es el número 8. El número 8 en este contexto y el 50 significan Bina. David es el hijo número 8 de Isaí. Los últimos 8 versículos del libro de Deuteronomio fueron escritos por Yehoshua, no por nuestro maestro Moshe de bendita memoria. Entonces, Bina, que representa el número 50, es similar al número 8. El 7 significa perfección en este mundo presente, en el Olam Hasé, pero el 8 es superior al mundo presente. La octava festividad es superior a las 7 que tenemos en este tiempo presente. Y la Escritura nos enseña todos los secretos que vienen con el número 8. Los últimos 8 versos fueron escritos por Yehoshua. El trono de Bina, o de conocimiento, pudo haber sido establecido por el siervo de Moshe, pero porque se exaltó, no pudo. Ahora tenemos que esperar al Mesías. Y muchos dentro de la comunidad de Israel dicen, si Yeshua en realidad hubiera sido el Mesías, hubiera traído las tribus de regreso. Hubiera traído paz a toda la humanidad, que es lo que se supone que el Mesías va a hacer cuando Él venga. Pero, ¿cómo hacer cosas externas por la comunidad de Israel cuando lo interno, cuando el corazón y la mente de los individuos no es redimido ni es restaurado? Podemos tener un santuario hermoso, podemos tener a las 12 tribus con sus banderas por escuadrones establecidos en todos sus territorios en la tierra de Israel, pero si tienen un corazón perverso, ¿de qué les sirve a la comunidad de Israel el estar organizados y poder ser vistos por el Eterno? El Mesías vino primeramente a sanar los corazones, a restaurar el entendimiento del pueblo de Israel para poder anhelar ser vistos por el Eterno con todas las cualidades de la misericordia y la gracia que el Eterno nos da cada día. Por eso el Mesías vino primero a hacer la obra de redención.
pero vendrá nuevamente cuando suene el shofar del Yobel para establecer el reino aquí en la tierra, que pueda ser pronto y en nuestros días. El Yobel, por lo tanto, 7 Shemitás de 7 años, 7 por 7 son 49. 49 años. Al siguiente es el Yobel, el jubileo. Yeshua, él tiene la ciencia del Altísimo. Algunos de los sabios de Israel nos dicen que uno de los nombres del Mesías es Nun, Yinun. Es uno de los nombres del Mesías. Yinun. Viene una porción en el Salmo 72, 17, dice, y será su nombre para siempre, delante del sol será propagado su nombre, y bendecirán en él todas las naciones y lo llamarán bienaventurado. Esa palabra será propagado o será continuado o constante su nombre, siendo exaltado constantemente sin detenerse. Es una constante espiral de constancia, de exaltación. Los sabios de Israel nos dicen en un midrash, en base a este versículo del Salmo 72, verso 17, en la casa de estudio del rabino Yanai decían del Mesías, su nombre es Yinun, como está escrito, pueda su nombre continuar, Yinun, así como el sol continúa y lo hace cada día. Uno de los nombres del Mesías es Yinun, y es la letra Nun, es el número 50. La cúspide del conteo del Omer es llegar al 50. La cúspide de las Shemitás es llegar al Yobel. La meta de toda creación, de toda criatura en este mundo es que el Mesías reine. La tierra gime porque anhela el Yobel, el descanso cuando venga el Mesías. Y nuestra Neshama debe anhelar estar en perfección para poder recibir al Mesías cuando Él venga y que podamos coronarlo como Él merece ser coronado. Todo le pertenece al Mesías. El Yobel, el jubileo o Yobel está intrínsecamente ligado al shofar que se suena en Yom Kippur. En el Yobel, todas las propiedades en la tierra de Israel regresan a sus dueños originales. Las deudas son perdonadas y los esclavos son dejados libres. Todo producto de la tierra es dejado para ser tomado con libertad por todos los miembros de la comunidad. Nadie siquiera debe pensar en decir, qué hermoso están mis campos este año. Lástima que es Yobel. Pero puedo yo también tomar del Yobel, porque es libre para todos. Y ningún dueño de una parcela en la tierra de Israel, cuando es Yobel, puede cercar su parcela para impedir que otros tomen, porque es un mandamiento del Eterno. Y tampoco puede pensar como aquel varón dijo, engrandécete, alma mía, engrandeceré mis almacenes y pondré más grano en ellos y diré, dichoso soy, etcétera, etcétera. Estoy parafraseando nada más la parábola que el Mesías dice. Y el Mesías dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. La pregunta es, en los 3 años y medio que el Mesías estuvo aquí ejerciendo su ministerio, ¿cuál de ellos fue un Yobel? Perdón, ¿cuál de ellos fue una Shemitá? El Mesías está utilizando parábolas para decirle a este hombre, no es que la parábola esté diciendo que hay personas mezquinas que quieren guardar lo más que pueden y dicen, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y de quién va a ser todo lo que estás atesorando. Pero el Mesías, más que hablar de un corazón mezquino, está diciendo, es Shemitá, la tierra debe descansar y lo que está en la parcela es para toda la comunidad de Israel. Ni siquiera debes de pensar, tengo suficiente en mis almacenes, pero quiero más. Alguien que piensa de esa manera es una persona perversa en contra de los mandamientos del Eterno. El Mesías estuvo 3 años y medio ejerciendo su ministerio. Se faltaron 3 años y medio para complementar su Shemitá aquí. Pero vendrá a complementar un Yobel cuando Él venga por segunda vez, cuando suene el shofar de Yom Kippur, cuando el reino mesiánico se ha instituido aquí en la tierra. Entonces, todo producto de la tierra es dejado para ser tomado con libertad. El día del Eterno, como se le llama en la Escritura, el milenio o el Shabbat de 1000 años, es cuando toma lugar el Yobel.
instituyéndose el reino mesiánico aquí en la tierra. El libro de Apocalipsis comienza con lenguaje del Yobel. Dice, yo, Juan, estaba en la isla que se dice de Patmos en el día del Señor, en el año de la proclamación del Mesías. Él estaba en el Yobel y está dando instrucciones de lo que va a suceder en ese tiempo. Génesis 49 dice, Bereshit 49, en cuanto a la tribu de Judá. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano está en la cerviz de tus enemigos. Se inclinarán a ti todos los hijos de tu padre. Cachorro de leones de Judá. De la presa, hijo mío, ha subido. Se agazapa, se echa como león o como leona. ¿Quién lo despertará? El cetro no se apartará de Judá, ni la vara del gobernante de entre sus pies, hasta que venga Shilo, es otro de los nombres del Mesías. Y a él será dada la obediencia de los pueblos. Será dada. Esa palabra es que es entregada al Mesías, lo que acabamos de ver. El sol constantemente es engrandecido y el sol de justicia viene de la tribu de Judá. Y ata a la vid su pollino, a la mejor cepa el hijo de su asna. Él lava en vino sus vestiduras, y nada más quería enfatizar en esta última frase, y en la sangre de las uvas su manto. La pregunta es, ¿qué tiene que ver sangre con el fruto de la vid, con los mantos del Mesías, con la ropa del Mesías? La profecía o la bendición que le está dando nuestro padre Jacob a la tribu de Judá es en cuanto a la venida del Mesías, que viene de Judá, y él vendrá a pisar el lagar de la ira del Eterno en el día del Señor. El día de la ira, el día del jubileo, el día de la libertad, él viene a ejercer toda la obra de redención. Isaías 63 dice, ¿quién es este que viene de Roma, de Edom, de entre las naciones? ¿Qué viene de hacer de entre las naciones? ¿Qué viene de entre todas las religiones? ¿Qué viene de entre toda la mentira que hay, que dicen que conocen al Mesías y al Elohim de Israel entre las naciones? ¿Qué está haciendo el Mesías allá? Los sabios nos habían dicho en otro Midrash que encontraron a un leproso sentado a las puertas de Roma y representa al Mesías. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con sus vestidos bermejos? Este hermoso en su vestidura que marcha con la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es bermejo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado en el lagar? Solo pisé el lagar y de los pueblos nadie fue conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor. Su sangre salpicó mis vestidos y ensucié todas mis ropas, porque el día de la venganza, Yom HaNekhamá, está en mi corazón y el año de mis redimidos es venido. El año de la redención es cuando suena el shofar de Yom Kippur. Y no de cualquier Yom Kippur, tiene que ser el shofar del jubileo, del Yobel, en Yom Kippur. Es cuando el Mesías viene a instituir el reino literalmente aquí en la tierra. Apocalipsis 14, del 17 al 20, dice, salió otro ángel del templo que está en el cielo, que también tiene una hoz afilada, y otro ángel, el que tiene poder sobre el fuego, salió del altar, y llamó a grande voz al que tenía la hoz afilada, diciéndole, mete tu hoz afilada, y vendimia los racimos de la vid de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel blandió su hoz sobre la tierra, y vendimió los racimos de la vid de la tierra, y los echó en el grande lagar de la ira del Eterno. Y el lagar fue pisado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre, que subió hasta los frenos de los caballos por una distancia como de 320 kilómetros. El lagar, la ira del Señor, cuando sus ropas del Mesías se están teñiendo de rojo, porque es el día de la venganza que Él viene a hacer contra todas las naciones de la tierra. Mateo 24 nos dice, y luego después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna